Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Estamos otro lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres y queriéndote acompañar a iniciar la semana de una manera siempre muy consciente, poniéndonos objetivos para realmente hacer cambios importantes en la manera en que vivimos la vida, en que afrontamos las cosas y teniendo herramientas, ¿no? Ir desarrollando herramientas que nos ayuden a lidiar con los retos que tenemos en el día a día. Y justo el día de hoy vamos a seguir con un tema que, Ani, de verdad que me parece súper importante hacerle espacio a este tema porque muchas veces no se habla. De hecho, creo que desde el desarrollo incluso de la psicología siempre nos fuimos primero por entender, lógicamente por ser madres, pero por entender a la mujer, y creo que actualmente con toda la crisis de roles que vivimos, estamos también intentando entender cuál es el mundo de los hombres, y es muy importante entenderlo como mujeres y como hombres para poder darnos cuenta de dónde vienen muchas situaciones, conflictos en las parejas, conflictos en las familias, que no podemos comprender. Las mujeres a veces les pedimos a los hombres cosas que tienen que ver con cómo vemos el mundo las mujeres, y a veces pues eso cuesta trabajo para los hombres si han sido educados, si han desarrollado su personalidad desde otros paradigmas diferentes. Entonces por eso justo hoy vamos a hablar de eso. Buenos días, Ani, ¿cómo estás? Buenos días, Mariana. Pues hoy no muy bien, un poquito agripada porque fíjate que el clima que tenemos hoy en día pues hace mucho calor y uno quiere refrescarse y entonces entras a lugares en donde hay aire acondicionado y eso nos acaba afectando. Pero bueno, una disculpa, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y bueno, como dices, qué importante es poder partir de las realidades. Ajá, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que las damos por hecho y no las hablamos. Ajá, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que no nacimos con toda esa información Si no, ujú. ya aprendida y que como hijos tenemos que saber conectar con nuestros padres y poder hablar y preguntar tantas cosas que es tan importante conocer del desarrollo humano, y que también nosotros como mujeres darnos cuenta que somos diferentes, hombres y mujeres, y que tenemos que aprender esas diferencias para poder entender las actitudes de los demás. Exactamente, y bueno, queremos agradecer a todas las personas que están con nosotros, que nos escriban, que nos saluden desde donde nos están escuchando, para ir ahora sí que conociendo a la familia del arte de ser padres. Y justo vamos a retomar unos puntos. Estamos hablando que esta parte del suficientemente hombre viene del suficiente, ¿no? Cómo hacemos, cómo los hombres van construyendo sus paradigmas de qué es ser hombre, qué es ser suficiente, y con toda esta parte, Ani, de el feminismo y todo lo que se está aprendiendo también de estos paradigmas que teníamos las mujeres, creo que es súper importante, valioso de verdad, que los hombres empiecen a abrir también estos temas y estos espacios para darse cuenta cuáles son esos paradigmas que están adentro de ellos y cómo les afectan en el día a día, cómo les impiden conectar con los demás, uno, conectar con los demás, y dos, no sentirse suficientes, no sentirse seguros, no sentirse felices, ¿no? No poder disfrutar la vida porque generalmente están en esta lucha de quiénes son y qué deben hacer para poder ser esos hombres, ¿no? Respetuosos, que los respetan, que los aprecian, dignos, importantes. Entonces, justo el programa pasado, si necesitan pueden buscarlo a través de Valorar Radio, Facebook, El Arte de Ser Padres, o YouTube, también estamos incluso en Spotify. Hablábamos de estos tres suficientes, hablábamos
hablábamos de que los hombres, los paradigmas es suficientemente valiente, destruíamos este paradigma hablando de que el valor no significa poder con todo y no tener miedo a nada, sino significa ser honesto, ¿no? El valiente es el que logra decir exactamente lo que está sintiendo y aceptar esta vulnerabilidad suficientemente grande, ¿no? Con esta necesidad que muchas veces vemos en los hombres, esta figura de protección, y no, como seres humanos no evolucionamos, muchas veces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a poder vernos como compañeros, y nos seguimos buscando este padre protector que todo lo puede y que no es vulnerable y que no quiero que sea vulnerable porque entonces yo de quién me voy a tomar, ¿no? Entonces, este es suficientemente grande, es también comprender que no, incluso físicamente no tiene que hacerse grande como en la parte de ser musculoso, de mostrar que es el macho alfa, ¿no? Para poder sentirse fuerte, que es distinto, fortaleza emocional, para tener estas habilidades, pero también la única manera de ser fuerte es saber y darnos los momentos para sentirnos vulnerables, ¿no? Y suficientemente inteligente, que tenía que ver con este lado tan complejo entre ser insuficientemente inteligente, pero no tanto como para caer en la parte de que seas un nerd o que solo te importe pues los exámenes o las cosas, ¿no? Que poco a poco también se han roto esos paradigmas y poco a poco las personas que saben mucho de matemáticas y se dedican a la programación, bueno, ya son vistos de otra manera, no como antes. Pero vamos a entrar a los siguientes tan insuficientes y vamos a empezar con el suficientemente seguro de sí mismo, ¿no? Que eso es lo que se busca muchas veces en los hombres, o es el paradigma. ¿Y cómo se va construyendo un paradigma de cómo tengo que verme para aparentar que soy muy seguro de mí mismo, ¿no? Y entonces vemos este chico, e incluso lo vemos que en las películas, ¿no? Este chico que parece que todo lo sabe, todo lo puede, todo, o sea, tiene a la novia que quiere, a la más bonita, a la más popular, y entonces está este chico seguro de sí mismo que tiene que tener sus seguidores. Ajá. Que es el que a veces más alto habla, el que más bromas hace, ¿no? En cada cultura me imagino que ha de ser distinto, pero donde todos los demás chicos que no se sienten seguros quieren ser como él. Y muchas veces se va al extremo, ¿no? Porque también lo puedes ver, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia es muy notorio cuando de repente te los encuentras como muy engreídos, como muy sobrados, como muy prepotentes. Y bueno, pues es una forma de cubrir la inseguridad. Y a veces esa forma se queda permanente, ¿no? Y te llegas a encontrar esos adultos que siguen siendo prepotentes, engreídos, groseros, violentos, y que en el fondo el problema mayor es la inseguridad, y que como no se quieren ver vulnerables, entonces se enfrentan de esa forma negativa, y eso no les ayuda a conectar bien con los demás, porque más bien por lo general la gente tiende a rechazar esas actitudes. Y yo preguntaría, ¿no? ¿Realmente creemos que los hombres o sea, cuando nos preguntamos de violencia, ujú, realmente no tenemos deportes con mucha violencia en los que o sea, esto de se ve mal, creo que a veces ellos no lo ven mal. Incluso es muy interesante darse cuenta que entre los hombres, el que tiene un carácter muy fuerte no es visto como algo negativo. Ujú. Es visto como fuerte incluso, carácter fuerte, ¿no? A una persona que es violenta. Entonces, desde ahí van los hombres conociendo el poder. Y no creo que lo vean de una manera negativa tener ese poder. Ujú. Aunque incluso algo muy interesante que me decía un hombre, me decía, es que no me gusta que me pidan consejo porque después yo me siento muy responsable de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero eso es en el fondo, ¿no? Eso es en el fondo lo que la otra persona siente, pero en la superficie no, en la superficie justo estoy en el puesto que estoy, tengo el poder. ¿Y cuántos hombres, Ani, no vemos entendiendo que el éxito, que ahorita justo vamos a hablar de eso, es el poder?
Ujú. ¿Cuántas personas no vemos que quieren ese puesto político, quieren ser jefe de la empresa, quieren ser el renombrado, ¿no? ¿Por qué? Por tener el poder, creyendo que en el poder pues está el éxito, porque al último está el reconocimiento, ¿no? Y entonces creemos que ese reconocimiento es justo lo que nos da el éxito, lo que nos da ese poder y esa seguridad en nosotros mismos. Vamos buscando esa seguridad, Ani. Entramos a la secundaria y a mí me llama mucho la atención de la visión de los chicos, porque cada chico que entra, ¿no? Me imagino entrando al salón y decir, yo soy el único que siento que me estoy muriendo de miedo. Todos los demás aquí lo dominan. Cuando todos los demás, o sea, cuando recuerdo esta película de Intensamente, donde tenía monitos ahí adentro, donde todos están igual, ¿no? Los monitos en la cabeza están, ¿qué es esto? ¿No? Y me habló y no sé qué hacer y me gusta y, o sea, toda esta parte. ¿Y cómo le hago para que me acepten, para entrar al grupo? O sea, están así, pero por fuera es distinto, ¿no? O hago como si no me importara nada, o lo que hago es ataco y soy carrilla, o sea, son diferentes maneras de expresar, pero les cuesta darse cuenta que todos estamos iguales, ¿no? Que todos estamos en esta vulnerabilidad y creo que eso es un problema muy grande porque creo que de ahí, Ani, empezamos a trabajar mucho y en adultos lo vemos, seguramente tú lo has visto en pacientes hombres, de ahí empieza a construirse el síndrome del impostor. Así es, y es como de alguna forma también te vas poniendo esa armadura o esas máscaras que vas cargando en la vida para fingir ser una persona que no eres, ¿no? En lugar de conectar primero contigo mismo, porque ese es uno de los problemas mayores, que no conectamos con nosotros mismos. Entonces siempre estamos viendo hacia afuera. Ajá. Claro, que es, no sé quién soy, sé quién debería ser. Ajá. Sé quién debería ser porque ahí está el suficiente. Suficientemente es para el otro. Entonces, estoy caminando por ese que debería ser y hay muchísimos hombres, incluso gente muy preparada en puestos muy altos que tienen este síndrome del impostor y justamente por eso encontramos estas noticias donde el gerente de la compañía en Nueva York se avienta del piso, ¿no? Se decide acabar con su vida. ¿Por qué? Claro, porque hay un síndrome del impostor donde todo el mundo lo ve como esta figura que debería ser muy feliz porque tiene mucho dinero, porque tiene un puesto jerárquico muy importante, porque tiene mucha gente a su cargo, ¿no? Incluso, fíjate qué interesante cómo evaluamos el puesto que tenemos, depende de cuánta gente tenemos a nuestro cargo, ¿no? Como si eso fuera algo que está hablando de poder y entonces que está hablando de jerarquía. Buscamos ser jerárquicamente personas con poder creyendo que eso nos va a hacer feliz y lo único que hacemos, yo les digo a las personas, perfecto, a ver, vamos a imaginar que estás en una cena para ti y llegan todas las personas y te dan medallas y te dicen felicidades, eres el mejor, ¿qué sentirías? Y la mayoría de personas me dice, pues que es una mentira. Ajá. ¿Por qué? Porque no estamos realmente enfocándonos en nosotros, como tú dices, y creciendo. ¿Qué es lo que queremos hacer, no? Como en este seguro de mí mismo. Para ser seguro de mí mismo tengo que, primero, autodescubrirme, tener autoconocimiento, quién soy. Después de eso, cuál es mi luz, cuál es mi sombra, entender. Y después de esto, pues aceptarme vulnerable, pero decir, esto es lo que hay. No es lo que quiero que haya, lo que va a haber, esto es lo que hay. ¿Qué herramientas puedes desarrollar? Y poco a poco ir encontrando a las personas que te acepten y desarrollando una tribu, una red de apoyo. Todo esto te da seguridad y entender que es algo que se construye en el tiempo, Ani. Yo pienso que la verdad una persona obtiene seguridad en su madurez, o sea, después de los 25 años vas obteniendo la seguridad, porque siempre va a haber algo que nos haga sentir inseguros. Al principio era que nos quieran, después, ¿no? Que nos acepten en el grupo los amigos. Después era enfrentarte a que vas a estudiar. Después encontrar una pareja. Después que si soy mamá. Y después que viene toda la etapa de crisis de vida y enfrentarme para la pérdida de mis padres. O sea, siempre va a haber un momento en que no estemos tan seguros de nosotros mismos y lo tenemos que entender. Y ver cómo lo voy construyendo, ¿no? Cómo lo voy adquiriendo, porque en mi vida de familia, en general, vale la pena que cada uno podamos analizar cómo lo hemos vivido, si nuestros padres han sido unos padres cariñosos,
que expresan su amor, que nos dicen te quiero, que nos reconocen nuestras cualidades, ajá, que nos hacen sentir que somos Ujú. suficientes, o todo lo contrario, ¿no? Papás lejanos, distantes, que no tienen contacto con nosotros mismos, que no nos expresan amor, que no nos reconocen, que más bien se enfocan en todo lo negativo que hacemos, o tienden a ser muy poco sensibles y muy poco pacientes con nosotros, y entonces sus reacciones son desmedidas. Y por el otro lado está el tema de las redes sociales, ¿no? Que bueno, pues para yo estar tranquilo y dar una buena imagen, pues en mi Face o en mi plataforma tengo una cantidad de gente que dices, Dios mío, y ya todos esos los conocerás realmente, ¿no? Porque no es lo mismo que conozcas una persona a que de repente te cruces con alguien y le pidas su face, ¿no? Entonces, eso también es mostrar como lo aparente. Y vivimos este, en un consumismo, en un materialismo y en una vida aparente de muchas cosas que realmente no son la realidad. Esto es lo más crítico de, por ejemplo, estos adolescentes hombres, ¿no? Y también mujeres, pero cómo las redes sociales van construyendo el síndrome del impostor. Es muy Mm. fácil, porque ya no necesitas demostrar nada, solo tienes que aparentar algo. Y entonces eso tiene dos efectos. Uno, que tú empiezas a querer ser ese que no eres y que siempre vas a querer ser, por así decirlo, ¿no? Entonces tomas 87 fotos hasta que lo logras. Ujú. O que los demás son esos que crees que son y no lo son. Entonces es muy complejo porque es la realidad virtual donde nuestra conciencia se pierde entre la realidad, lo que hay, lo que es, y lo que quisiera ser. Incluso hay un problema en Estados Unidos de que la gente llega diciendo quiero verme como en mi filtro, así como soy, pero en mi filtro, con los filtros que hay de Instagram, de todas las redes sociales, porque así me quiero ver, me veo perfecta, quiero verme así, quiero ver que mi piel se ve así. Y entonces estaban teniendo un problema muy importante acerca de eso. Entonces, muchas veces vemos a estos hombres como seguros de sí mismos y no nos damos cuenta que por dentro se está sintiendo muy distinto. Y incluso, Ani, creo que a veces las mujeres no damos espacio a la vulnerabilidad del hombre. Creo que no nos gusta, nos No, atemoriza la vulnerabilidad del hombre, porque sentimos que si no es él el fuerte, entonces ¿qué vamos a hacer? Ujú. O ¿cómo sea, me dejas a mí? ajá, exactamente, como si no fuéramos dos adultos que en un sub y baja, a veces uno, a veces el otro, a veces uno, sino como que vamos marcando mucho este rol de que el hombre tiene que ser el que sostiene todo y la mujer puede ser la vulnerable, ¿no? Y esto es que esta mujer ha aprendido también a ser esa víctima que quiere ser protegida. Ujú. Y entonces seguimos en esta posición de persona niña, la que no pudo Ujú. evolucionar, ¿no? La que no pudo trabajar eso para decir yo también soy fuerte, yo también puedo hacer y puedo conseguir, y que es esto que ha pasado en estos últimos años con el feminismo en el sentido de decir pues los dos somos adultos y podemos hacer las cosas, ¿no? Y entonces, de alguna manera también se han llevado estos roles mucho más justos y más equitativos y más equilibrados y ha permitido que también el hombre esté de alguna manera sintiendo que tiene un apoyo y eso es algo importante, pero también depende de él, porque si yo he aprendido que yo tengo que ser, que es la que sigue, suficientemente exitoso. Si yo he aprendido, Ani, que tengo que ser el proveedor. Ujú. El proveedor, porque mi papá sí lo fue, mi papá tal vez tenía una fábrica, tal vez era un empresario exitoso y no lo soy. Entonces, eh, eso me pega muchísimo, ¿no? Incluso a veces hay hombres que dicen a la otra persona, no sabes que no quiero que trabajes. ¿Por qué? Porque si trabajas, entonces yo no me siento digno, completo. Y me comentaba un paciente algo que fue muy doloroso escuchar, que fue, es que si yo no soy el proveedor, ¿de qué sirvo? ¿No? Entonces yo he aprendido que sirvo. Yo he aprendido que estoy aquí solo para servir. Y fíjate qué interesante porque justo cuando ya crecemos un poco más, a los 40, 50, estos hombres dicen, yo no quiero ser un banco,
para mis hijos. Mis hijos vienen solo a pedirme dinero, es lo único que quieren de mí. Yo no quiero esto, pero es que esto aprendí desde niño, o sea, yo estaba tratando de sentirme bien conmigo mismo, creyendo que si daba y daba y daba dinero y dinero y dinero, era suficiente para que me quisieran, me valoraran, ¿no? Pero me doy cuenta que no, por el poder de la presencia. A veces me doy cuenta que es a quien estuvo, a quien valora, ¿no? Y eso yo creo que es una de las crisis más dolorosas para los hombres porque pues no es hablada, no la hablan. Ujú. Y un hombre no puede, es difícil que se enfrente a la pareja y le diga, siento que no me valoras, porque no me lo dices, porque no me agradeces, porque no, ¿no? O sea, ponerte en esa vulnerabilidad, qué difícil es para los hombres ponerse en esa vulnerabilidad cuando ellos no deberían de necesitar, ellos pareciera que están aquí para dar, ¿no? Y entonces desde niños también vamos enseñándole eso a los niños, como que ellos no pueden sentirse tristes, que ellos no pueden, o sea, que ellos tienen que afrontar la vida como es y pues por eso todos esos mecanismos de compensación para poder afrontar la vida así, ¿no? Qué interesante que tienen que formar equipos y o sea, cómo les encantan estos deportes de equipos donde puedan sentir ese sentido de pertenencia. Ajá. Y claro, adentro llega a pasar lo mismo, que ves valorado quien la pueda hacer, ¿no? Quien sea el más rápido, el más fuerte. Pero ese sentido de pertenencia les da mucho, porque ahí es cuando sienten que están con los demás, ¿no? Así es. Y bueno, pues no podemos perder de vista que el hombre tiende a ser valorado por una parte en ese área de proveedor y por otro lado en el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces se construyen expectativas muy altas que luego no se platican, no se hablan. Y creo que el problema mayor es ese, que no partimos de realidades y que por otro lado no construimos un trabajo en equipo, no construimos un proyecto en común, no construimos realmente ser aliados, sino cada quien se queda enfocado en lo suyo y entonces en eso nos perdemos o damos cosas por hecho que estamos esperando que el otro resuelva y entonces lo único que percibimos son exigencias, demandas que a la larga nos acaban desanimando, nos acaban deprimiendo y nos acaban frustrando, ¿no? Y es que de alguna manera creo que empiezan las luchas de poder ahí como pareja, porque entonces al último el hombre también empieza diciendo, ¿y tú qué haces? ¿No? Porque si yo no siento que me valoran, entonces yo empiezo a ver al otro y decir, ¿y tú qué haces? ¿Y tú tampoco haces lo suficiente? O yo puedo meterme en la educación de mis hijos o no, o sea, son muchos temas muy interesantes que se desprenden de esta sensación de que éxito solo es tener un buen empleo y traer el dinero a casa, ¿no? Yo creo que éxito, porque si no vas a llegar a ese éxito que los demás dicen y vas a llegar ahí, ajá, y te costó muchísimo trabajo, te costaron años y lo llegaste y adivina que no era el lugar que tú creías. Ujú. Porque no era el lugar que tú construiste, que tú viste, con tus características personales, con tus deseos, con tus talentos. Era algo que te construyó en los demás. Ujú. Entonces, ese éxito es para lo que para mí es importante. Ese éxito, cada quien tiene que construir su visión del éxito. ¿Tú ya construiste tu visión de cuál es éxito? Porque el éxito no es tener lo que uno quiere, es poder disfrutar lo que se tiene e ir construyendo hacia allá, poder valorar eso. Casi siempre valoramos ya que no lo tenemos, ¿no? Y esto es algo muy del ser humano, tendemos a esperar que no lo tenemos para darnos cuenta. Esto quiere decir que vivimos mucho en la inconsciencia, o sea, no vivimos en la conciencia de qué tengo y qué valoro y qué es, sino hasta que llega la muerte muchas veces, o la pérdida, es cuando empezamos a ser conscientes otra vez, a despertar. Por eso el duelo es un despertar, porque es cuando nos lleva a entender qué es lo que tenemos y entender que nuestros hijos no siempre van a ser pequeños y no siempre van a necesitar de ti y después no siempre van a ser adolescentes y van a sentirse tan vulnerables y después se van a ir, ¿no? Igual a nuestros padres. Creo que a veces nos cuesta trabajo valorar eso. Entonces tú construye tu propia visión de éxito y esa es en la que tienes que ser fiel y entonces la pareja tendría que tener una visión de éxito conjunta.
Ujú. Porque para alguien una visión de éxito puede ser Ani, irse a la playa, tener un restaurante en la playa y disfrutar de esa manera. Y para otras personas no, para otras personas significa ser investigadores y poder desarrollar teorías o aportar algo al mundo. Y para otra persona, para cada quien es muy distinto. Entonces, suficientemente exitoso desde ahí lo vamos rompiendo. Y viene otro que es el que tú comentabas de suficientemente sexy, ¿no? Que esto creo que es un gran problema en los hombres. Creo que es uno de los paradigmas que a mí más me duele en ellos porque, porque creo que se les ha hecho mucho daño a los hombres con la permisividad en la sexualidad y con la responsabilidad, o sea, los hombres tienen una gran responsabilidad de saber todo de la sexualidad, ¿no? Y en este saber todo, pues de alguna manera hay mucha, yo digo, y lo digo que es un abuso sexual social. ¿Por qué? Porque estamos viendo niños, hay estadísticas donde la pornografía alcanza a un niño, no un niño busca la pornografía. La pornografía alcanza a un niño a los 8 años. Ujú. Entonces, y la pornografía va siendo el maestro de la sexualidad en los hombres. Ujú. Donde otra vez es el ejemplo de cómo tú debes de saberlo todo, de cómo tú tienes que dominar, de cómo y va creando una sensación muy profunda, Ani, de descontento, vergüenza, emociones muy particulares, incomodidad personal acerca de la sexualidad, ¿no? Y entonces yo creo que este tema y de cómo no hablarlo, porque desgraciadamente hay estadísticas muy fuertes de 4 de cada 10 niños, hombres, han vivido un abuso sexual en su infancia. Ujú. Pero, ¿quién lo habla? ¿Quién lo habla? Nadie. Y cuando no lo hablas, el trauma se hace mucho mayor, los efectos, las consecuencias, las secuelas se hacen enormes, ¿no? Y impactan en todas las áreas de tu vida. Entonces, qué importante empezar a visibilizar esto y hablar de cómo la sexualidad que hemos construido. Yo tengo chicos de 30, de 20 y tantos que estamos trabajando con el tema de la sexualidad desde, no es que la sexualidad, eso nunca me habían enseñado. Nunca me habían enseñado todas esas partes antes de la sexualidad y todo lo que puede significar. Que entonces yo estoy muy confundido ahora. O sea, no por ningún lado veía la parte afectiva, ¿no? Yo solo veía el deseo, el reafirmarme como persona, el valor que si soy deseado, entonces tengo valor. Me he dado cuenta que es más fácil para mí, por ejemplo, me decían, conquistar a alguien que hacer un amigo. Ujú, o una amiga, ¿no? Qué importante esto. Y cómo de alguna forma ese abuso va dejando una huella que lastima muchísimo a cada persona, ¿no? Y que esos niños sin darse cuenta, pues se hace una cadena de abuso, ¿no? Porque empiezan a tener juegos sexuales a muy temprana edad, porque estás abriendo esa área de la sexualidad en una edad de que ese pequeño no tiene idea de cuál es el fin de la sexualidad y entonces se desvirtúa todo porque después entran al tema de la pornografía, Y ¿no? empiezan Entonces, incluso a comparar sus órganos, su pene como un punto de poder, ¿no? Y toda la información de verdad que completamente, o sea, sin ninguna realidad. ¿Y cómo va afectando esto a los niños? ¿Cómo van dándose cuenta que ellos tendrían que ser de cierta manera? Y yo creo que la verdad es que creo que cuando los niños conocen de sexualidad, o sea, tienen sentimientos de muy encontrados, de mucho temor. Niños y niñas, ¿no? Porque no comprenden, o sea, es algo que se va asimilando poco a poco. Y cuando ven esto, ¿sabes qué es lo más triste, Ana? Lo más triste es que cuando ven estos videos se quedan enganchados. Ajá, cualquier niño que ve un video de sexualidad es algo tan fuerte pero tan extraño a la vez, ujú, que quedan enganchados. Y también ese enganche genera mucha culpa. Ujú. Y después hay compañeros que dan información, he escuchado información de todo, de información que incluso lastima tu cuerpo, ¿no?
como que utilices ciertas cosas para darte placer, que, o sea, cosas de verdad que lastiman y que los niños están intentando porque pues les dijeron y tienen esta poca capacidad de lóbulo frontal de análisis que lo están intentando. Pero también he conocido niños y niñas muy valientes que han hablado con sus papás y que eso es ser valiente, poder decir, esto estoy viendo, esto está pasando. Porque si no, me genera una culpa y una sensación de soy muy malo, esto es, la sexualidad es sucia, muchas cosas que van acompañándome en todo mi desarrollo. Y qué importante es construir esa confianza con nuestros hijos de poder hablar de cualquier cosa. Porque si tú has construido esa confianza, va a ser más fácil que tu hijo te comente algo que si no la has construido. Y por otro lado, siempre tener cuidado del material que tienes en casa y de lo que pueden ver tus hijos, porque son cosas que uno mismo descuida y que muchos de esos abusos son con personas cercanas a nosotros. Ni siquiera es con el que está no sé dónde, que también se está dando por la tecnología actual, ¿no? Pero necesitamos estar conscientes de cómo nuestros hijos pueden estar viviendo situaciones que nosotros no tenemos idea Ujú, ujú. y que no podemos tapar el sol con un dedo, dando que a mí no me va a pasar, ¿no? Y decidiendo desde en qué momento, ¿no? Y también sentándonos con ellos y hablando claramente de sexualidad. Cuando he ido a hacer talleres de sexualidad a las primarias de los últimos grados o a las secundarias, cuando, o sea, los chicos se acercan y preguntan cosas, ajá, que les llaman la atención. Y es mejor que se lo pregunten a uno que puede dar una información más integral, a que lo pregunten en Google, a que le pregunten a Alexa, a que es mucho mejor. Entonces hay que hacernos sabios y hay que enseñarle a nuestros hijos que les vamos a dar esta información, pero también entendiendo no una información llena de miedo, ¿no? Llena, sino al revés. Yo quiero que sepas todo esto para que tú puedas tomar buenas decisiones, ¿sabes? Y entender que no por presión hagas las cosas. ¿No? Hay límites que tenemos que aprender. Yo siempre digo, cuida tu corazón, tu mente y tu alma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que ves que tus entrañas te dicen que no está bien que veas. Ajá. Y no a veces, muchas veces porque no está bien, sino porque no es el momento, no es la etapa, no es cualquier cosa. Es como si tuviéramos un escáner en el cuerpo que lo sienta y entonces tus entrañas, la sensación te dice no, peligro. Ajá. Entonces hay que hacerle caso a eso. Y no hay que dejarnos solo por la curiosidad y ver qué hay más allá. Porque cuando te metes en este mundo de la trata de personas, de la pedofilia, de todo eso, dices, ¿cómo puede ser que exista eso? Y claro, no es como puede ser, es que la pornografía poco a poco te lleva a que la excitación sea ejercer el poder y la violencia en otro ser humano. Ujú. El poder sea como yo puedo con varias, el poder sea como la violencia, la presión, tanto que incluso pues se hizo toda una película de qué interesante es el sadomasoquismo, ¿no? Qué interesante, o sea, fíjate cómo vamos construyendo esa visión de que este poder y esta violencia pueden, incluso la podemos ir ligando con el objeto de deseo y eso es algo muy complejo. Y qué importante cuando notas algo en uno de tus pequeños, si tú no sabes cómo manejar esa situación, busca ayuda, ¿sí? Y busca ayuda a tiempo porque ese pequeño está sufriendo y está sufriendo una soledad tremenda porque no sabe cómo abrirlo, cómo hablarlo, cómo expresarlo, Ujú, ¿no? Entonces lo puede estar expresando de una manera inadecuada. Entonces, por ujú. eso es muy importante buscar ayuda a tiempo y atender todas esas cosas para darle seguimiento adecuado. Porque estamos en su proceso de desarrollo. Eso quiere decir, imagínate lo importante que es en el desarrollo para toda su vida, eso que va quedando marcado. Y nos vamos, Ani, con el último punto, que bueno, cada uno de estos puntos podríamos extenderlo a un programa entero, pero es el suficientemente amado, ¿no? O sea, desde ahí cuando, o sea, yo creo que lo que más anhelan los hombres es sentirse amados, ¿no? No por lo que hacen, sino por quienes son. ¿Y cuántas Ujú. veces no les enseñamos eso? O sea, les enseñamos que depende de lo que hagan, es si se ganan el amor de los demás. En general, me decía alguien, yo no entiendo este amigo porque
sigue siendo nuestro amigo si lo tratamos tan mal, ¿no? Y entonces yo decía, qué doloroso, pues ¿qué tanto necesita él de ustedes que no le importa cómo lo traten para quedarse ahí? Entonces, es importante entender que al revés, esta desconexión que se ha dado en los hombres de lo emocional ha generado una carencia tan grande, donde se sienten tan solos que pues aceptan lo que sea, por así decirlo. Y qué importante es conectarnos con esa parte Ujú. del ser, porque estamos tan conectados en el hacer y en el tener que olvidamos lo más importante. Que es aprender a ser para después hacer y después tener, en vez de al revés, primero tener para después hacer y después ser. Ese reconocimiento. Al último, todo el mundo queremos ser reconocidos para sentirnos bien con nosotros mismos. Es más fácil aprender a sentirte bien contigo mismo para poder vivir tu vida y no entonces estar viviendo el guión de lo que nos fue enseñado, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, entender que bueno, al último la cultura, el momento en que vivimos, la familia, trae sus propios paradigmas, pero el punto es que te detengas y vivas en esa conciencia de decir, esto es lo que yo quiero, o sea, voy a repetir esta historia, hay tantos cambios, tanta información nueva, y yo estoy repitiendo lo que hicieron mis papás porque yo salí muy bien, ¿no? Como en esta propia visión de, a mí me pegaban y mira, no estoy traumado, ¿no? Como solo no lloro, nunca, nunca, ni aunque se muera nadie, o no sé conectar con alguien, me incomoda mucho poder hablar, o sea, sí puedo hablar de fútbol, sí puedo hablar de política, sí puedo hablar de muchas cosas, pero no de cosas importantes, o me deprimo y solo, o me exploto y no controlo mis emociones, o sea, todas estas cuestiones, incluso la parte de la violencia, tenemos que darnos cuenta de dónde se genera, de esta vulnerabilidad, y tenemos que darle espacio a los hombres para la vulnerabilidad, y creo que ahí escucharíamos muchas cosas. Si tú eres mamá, no le digas a tu hijo, no llores, tú puedes, párate, ¿no? No, escucha su vulnerabilidad y ayúdale a regular sus emociones. Y a veces es muy difícil porque los de alrededor te pueden estar viendo como, ay, lo estás chiqueando demasiado, ay, él debe ser hombrecito, ay, posible, ¿no? Pero más bien hay que ayudarles, cada niño tiene un nivel emocional distinto y lo que necesita es conocer eso, porque si no, entonces colitis, gastritis, migrañas, alcoholismo, adicciones, todo lo que viene atrás de la falta de regulación emocional. Por eso qué importante es validar a los hijos y tratar de conocerlos cada día más y reconocerle todas esas cualidades que tienen para que ellos vayan siendo cada vez más seguros de ellos mismos. A ver, analiza qué tan cariñoso eres con cada uno de tus hijos, cómo les expresas amor, cómo los saludas, cómo los tratas. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Listo, tuvimos un problemita de conexión, pero ya estamos de regreso. Entonces decíamos, tenemos que analizar cómo tratamos, ¿no? Porque muchas veces en este cariño ni siquiera lo expresamos, ni siquiera somos buenos para expresar este cariño a los hombres, incluso en esta parte, ¿no? Donde hasta dónde papá puede abrazar, hasta dónde como amigos, ¿no? Podemos demostrar nuestro afecto, ¿no? Generalmente al revés, el afecto es algo que en los hombres se ve como débil, como vulnerable. Incluso ser un hombre sensible pareciera algo muy negativo. Entonces justo vamos trabajando esto con nuestros hijos para poder darles ese espacio que ellos necesitan de poder sentirse importantes. Permíteme un momentito. Ahí estamos. Para poder sentirse importantes y aceptar que pueden ser vulnerables y que no necesitan ser los grandes hombres para ser amados,
que pueden ser, lo primero que tienen que hacer es aprender a ellos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, aprender a quererse así como son y entender, siempre va a haber alguien que pueda quererte así como eres. Pero si tú no te quieres como eres, no vas a encontrar a nadie que pueda valorarte, porque al último estás dejando eso que es lo más preciado en las manos de otras personas. Y tener claro qué concepto del amor tienes y qué concepto del amor han construido, ¿no? Porque también los niños hoy en día, pues tienen que analizar cuáles son también las caricaturas y todo lo que ven, porque se quedan tanto en lo ficticio, ¿no? En el superhéroe, en el concepto del amor tan idealizado, que cuando construyes una relación de pareja estás buscando eso, ¿no? Y eso no te va a conectar con la realidad, eso te va a tener en una vida completamente frustrada porque no estás realmente construyendo una relación partiendo de lo que es la realidad. Y fíjate, Ani, que esto es muy interesante. Los superhéroes son, pues, ahora sí que los roles y modelos de nuestros hijos. Y que a veces hay una parte donde vemos muy positiva, porque entonces son valientes, se enfrentan a las cosas, como todos estos suficientes, ¿no? Pero si analizamos la vida de los superhéroes a fondo, son personas que la mayoría se quedaron sin padres. Ajá. Que se quedaron sin padres. Y a pesar de eso, o sea, no los ves expresando su dolor. O sea, son hombres que se tragan todo su dolor, que es un dolor bastante fuerte porque generalmente se quedan sin padres o cuando son niños o adolescentes o cuestiones así. Se tragan su dolor y lo único que les importa son los demás. Ujú. Entonces, como todos estos, definitivamente entiendo que quienes van construyendo esta visión de los superhéroes generalmente son hombres que van proyectando en eso, igual que nosotros proyectábamos en toda la parte de las princesas como esta necesidad de protección. Creo que los hombres van proyectando en estos superhéroes esta incapacidad para conectar emocionalmente, o sea, como dejarlo abajo en el fondo y encargarte de lo que te tengas que encargar, ¿no? Que incluso hay de grandes poderes llevan una gran responsabilidad, como no puedes verte, sino échale porque lo que tienes que hacer es más importante. Y creo que ahí empieza esta desconexión que al último los hijos es quienes más la padecen, y la pareja también, y ellos en el fondo, porque al último ellos no se pueden conectar con los demás emocionalmente. Entonces, por más que quiera nutrir esa parte para sentirme bien, no la puedo nutrir porque aunque me lo den, no lo recibo. Ya está tan desconectada que alguien me quiere dar esa parte, me quieren dar un abrazo y yo siento como si alguien extraño estuviera abrazándome, como que brinco, ¿no? Como que no sé, decían que es como estar como atrás del vidrio, ¿no? Y no poder tocar, pasar ese vidrio, como cuando alguien te llega a decir, oye, estoy contigo, te quiero mucho, y tú no sabes qué hacer en ese momento. Es una posición en la que te sientes incómodo, ¿no? Y quisieras a veces expresar muchas cosas, pero no lo logras poder hacer porque no estás acostumbrado a eso. Entonces hay que acostumbrar sobre todo a los chicos hombres, también a expresar lo que sienten, a poder hablar, a que si hubo un problema en la escuela donde incluso llegaron hasta los golpes, creo que es muy importante hacerlo consciente de qué sentiste y qué podías hacer y qué, o sea, qué hiciste con cada emoción y qué te queda después de esto. O sea, simplemente esa sensación de conciencia, esa habilidad de conciencia emocional y de granularidad emocional de entender, ya estás dándoles un brinco que hace que no lleguen a los 40 a terapia, a terapia de pareja, sin ni siquiera saber qué necesito, qué quiero y qué necesito, ¿no? Y por otro lado, darnos cuenta que hoy en día la tecnología está dentro de nuestra casa, en nuestra intimidad, y que toda esa información está entrando en nuestros hijos. Y que si nosotros no hablamos con ellos, pues ellos se van a informar por otro lado y se van a quedar mal informados y eso les va a crear problemas. Ujú. Entonces necesitamos realmente hacer conciencia y hacernos responsables del rol como padres que nos corresponde y poner manos a la obra para poder hablar con cada uno de nuestros hijos y construir ese vínculo de confianza para que cualquier situación que ellos estén viviendo
tengan esa confianza de acercarse a nosotros y pedir esa ayuda que están necesitando, ¿no? Exactamente, entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a romper todo esto suficiente y hay que enseñar que son suficiente con que sean ellos y se vayan descubriendo que nosotros nos toca acompañarlos en el proceso, reflejar lo que vemos, darles la información que necesitan para que ellos puedan desarrollar este proceso basado en ellos y no en las expectativas, en la información, en todo lo que ven afuera, que muchas veces no es lo que queremos que estén, que se integren en su personalidad. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros este lunes. Ya sabes, si necesitas ayuda, no dudes en llamarnos a esperar al 3314 540332. Estará Claudia ahí esperando. Recuerden, tenemos la parte de orientación vocacional, que también es un tema muy importante en los adolescentes y en los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Y bueno, acompañamiento, terapia para niños, para parejas, para adultos. Entonces, de verdad que darte este espacio es darte, ¿no? Decían que es lo parecido en el amor y en el dinero. Pues que uno, para poder tener dinero, uno tiene que prepararse, dedicar mucho tiempo para poder lograrlo. Y muchas veces, Ani, no vemos eso en el amor. Creemos que el amor se mantiene solo por inercia y tenemos que darnos cuenta que no, que tanto la relación con nuestros hijos como la relación con nuestra pareja hay que cuidarla, hay que conocer, es todo un proceso si queremos ser victoriosos al final, ¿no? Y qué importante es poner las bases, Mariana, porque ese es el problema de muchas situaciones que no llegan a buen puerto, que no se pusieron las bases de esos cimientos en las relaciones, porque ni siquiera nos dimos el tiempo de conocernos a nosotros mismos y tener claro qué queríamos y estamos buscando construir la vida con otra persona. Por eso es muy importante poder tener esa claridad para iniciar un proyecto de la mejor manera para poder evitarnos problemas más adelante en la vida, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros este lunes acompañándonos y nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Recuerda, estamos en YouTube, en Spotify y en Facebook para que nos busques, que lo compartas y que ampliemos esta familia del Arte de Ser Padres. Gracias, bonito día y nos vemos para la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra